sería complicado, así que voy a orar yo y ya estamos arrancando. Oramos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana porque nuevamente podemos reunirnos para considerar tu palabra. Necesitamos tu palabra como el alimento cotidiano. Necesitamos la guía de tu Espíritu Santo para entender, saber y conducir nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. Esta ocasión es una nueva oportunidad que nos das para acercarnos a ti de una manera particular, diferente, buscando tu guía, tu dirección para cada uno de nosotros y para tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos des esa sabiduría que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, sí, pueden decir por escrito. Muy bien. Nuestro pasaje bíblico en esta mañana arranca en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Pero a mí me gusta mucho recapitular, ir un poquito para atrás, tomar referencia de cosas que hemos visto, perdón, afirmarnos en los conceptos que vamos a ver otra vez. Una de las cosas que quizás dije, quizás no, es que cada carta de los discípulos, cada carta o cada libro bíblico tiene un propósito, eso ya lo sabemos, o lo entendemos por lo menos, y a veces más de uno, por supuesto. Yo quiero ir destacando algunos que vamos encontrando en esta carta del apóstol Pedro. Una de las cosas que hace Pedro en esta carta es apelar a la coherencia entre la espiritualidad y la conducta de un cristiano. Apelar a la coherencia. La coherencia no suele ser una de las virtudes más destacadas o destacables del ser humano. No nos hagamos cargo solamente los argentinos de la incoherencia. Lamentablemente es una característica de la conducta humana, porque ser coherente suele ser difícil o incómodo o inconveniente. Y por la razón que sea, solemos no ser coherentes. Solemos decir, afirmar, creer y desear algunas cosas, pero luego en la práctica, en la conducta, ese deseo no se ve reflejado. A veces decimos a una, no se condicen con esa declaración. Lo mismo nos pasa con Dios, por supuesto, y lo mismo nos pasa con la Escritura, con la Biblia, que decimos que la Escritura es la guía de Dios para nuestra vida, pero luego nuestra vida no se condice con la enseñanza o el consejo bíblico. Lo bueno es que tenemos todo el derecho y toda la libertad otorgada por Dios para hacer lo que se nos dé la gana. Y eso tenemos que entenderlo. Dios nos permite hacer lo que queremos y hacer de nuestra vida lo que se nos antoje. Aunque esto no sea coherente con lo que decimos. Pero también, y lo malo en todo caso, es que si hacemos de nuestra vida o con nuestra vida lo que se nos antoja, difícilmente podremos disfrutar de los beneficios de la bendición de Dios, porque los beneficios de la bendición de Dios son coherentes con su propuesta. Cada vez que encontremos una expresión de la bendición de Dios en la palabra, siempre encontraremos una condición previa. Y si no cumplimos con esa condición, pues no se cumplirá a nosotros la bendición. Así de simple y de sencillo. Entonces,
volviendo a la coherencia, en el capítulo 1, versículo 17, encontramos a Pedro diciendo, y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, hagan esto. Ese si invocáis por Padre es una reflexión a, escuchen, si ustedes están diciendo que vuestro Padre Celestial, vuestro Señor, el amo de tu vida, es Dios, si estás diciendo que sos un cristiano, que sigue a Cristo, pues entonces, coherencia, por favor, que la autoridad, el señorío de ese amo se note en tu vida. Alberto, yo estoy recapitulando otra vez, vos ya me conocés, en 1.17. En realidad el versículo nuestro es 2.4 hoy para arrancar, pero algunas cosas que pasamos por alto no se dijeron en cuanto al propósito y la intención del apóstol en escribir esta carta. Entonces, está llamando, apelando a la coherencia entre lo espiritual y lo conductual. Si ustedes dicen que Dios es vuestro Padre, coherencia, por favor, faltaría eso, ¿no? Este es mi agregado. Coherencia, por favor, coherencia. Si Él es tu Padre, si Él es tu amo, si Él es tu Señor, si Él es la guía de tu vida, que se note. Porque si no, entre tus labios y tu cerebro, bueno, no el cerebro, sino entre tus labios y tus acciones y tus manos, entre lo que decís y lo que haces, hay una incoherencia. Y en el capítulo 2, versículo 3, que leímos, con el que terminamos el domingo pasado, cuando hablaba de desechar y desear, dice, si es que habéis gustado, ahora que han probado lo bueno que es el Señor, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Otra vez está diciendo, si ustedes realmente experimentan la bondad del Señor en sus vidas, pues coherencia, por favor, que se note. Convengamos todos, sin excepción, vos y yo, cada uno de nosotros, que la coherencia no es algo que nos caracterice. Es mucho más fácil parecer que ser. Y lamentablemente, como el ser humano vive más de apariencias, porque es mucho más fácil, obviamente, aparentar que hacer, entonces es mucho más sencillo ser, va la palabra fuerte aquí, ser hipócritas. Hipócrita, la palabra hipócrita tiene una fama bastante cruda, dura, suena como un insulto. La verdad que la palabra hipócrita no necesariamente es un insulto. La palabra hipócrita tiene el propósito de ser una descripción de la conducta humana. Precisamente la palabra hipocresía significa esto que estamos leyendo. Decir una cosa pero hacer otra diferente. Aparentar algo que uno no quiere ser. Entonces la carta del apóstol Pedro tiene el reto, el desafío de incomodar a los lectores, y entre ellos estamos nosotros hoy, así que si nos sentimos incómodos, gloria a Dios, bienvenida a la incomodidad, porque también debemos reconocer que toda la escritura, ¿recuerdan el pasaje? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, si te vas acordando el para, algunos de los para, lo vas escribiendo. Toda la escritura
¿Es inspirada por Dios? Para que en lugar de buscarla acá, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para. 2 Timoteo 3, 16, 17. ¿Para qué? Enseñar, redarguir, palabras difíciles si hay, corregir, instruir en justicia. Bien, redarguir. Ahora, enseñar parece una linda virtud, pero redarguir, corregir, instruir son verbos que denotan una acción incómoda para el receptor. Porque redarguir sería el concepto de convencer de que estoy equivocado en algo, llamarme la atención de que estoy pifiándola, el propósito, obviamente, es presentarnos a los seres humanos, a los cristianos, mejorados, perfeccionados y enteramente preparados para el servicio. Entonces, cuando estás preparando a alguien para hacer una tarea que todavía no sabe hacerla bien, es inevitable que estés, si vos sos el experto y el otro es un aprendiz, lo sabe Lucy en la costura como docente espectacular de alta costura, lo sabe cualquiera que ha tenido personas a cargo, cuando está enseñándole a alguien a hacer algo, inevitablemente tiene que corregirle. Y el alumno, si es inteligente y quiere aprender, lejos de ofenderse por la corrección, dirá gracias, porque tu corrección me ayuda a evitar errores y a hacer mi tarea mejor. Pero al ser humano naturalmente hipócrita, le suele incomodar la corrección y entonces trata de evitarla o de esquivarla. ¿Y cómo podemos esquivarla? Aparentando que sabemos, que entendemos. Pero una cosa es saber, una cosa es entender, conocer, y otra cosa es aprender. Hace algunos años vi un documental en un canal de televisión de cable que mostraba cómo se armaba un motor de un auto de carrera de Fórmula 1. Podemos imaginar, aún sin conocer mucho de mecánica, que un auto de Fórmula 1 tiene algunas especificaciones mucho más complejas que un vehículo común. Pero en ese documental se mostraba paso a paso, pieza por pieza, cómo se armaba y hasta daban una explicación de por qué cada una de las cosas y para qué. Entonces, ese documental, yo no tenía duda que había entendido perfectamente cómo se armaba un auto de carrera. Y si alguien me preguntaba, yo ya me olvidé ahora, pero si alguien me preguntaba en ese momento, ¿vos sabés cómo se arma el motor de un Fórmula 1? Yo le decía, sí, perfectamente. Lo sé. Ahora, si la pregunta era, ¿podrías armar un motor de un auto Fórmula 1? Obviamente que no, porque entre el saber y el hacer falta la experiencia, falta la práctica y mucho más conocimiento específico, obviamente. Lo mismo pasa con la escritura. Como la palabra de Dios, como la Biblia, la tenemos al alcance de nuestra mano y en todas las versiones posibles y en todos los idiomas que se nos antoje, porque ahora la Internet esto lo ha potenciado, podríamos decir que conocemos la Biblia o muchas partes de la Biblia, o que hemos leído la Biblia de tapa a tapa, de principio a fin, más de una vez. Ahora, si la pregunta es si la llevamos a la práctica,
coherentemente, supongo que la respuesta de ustedes va a coincidir con la mía y será negativa. Entonces, el apóstol Pedro apela a la coherencia espiritual conductual. Es decir, lo que creo, lo que digo que creo, se condiga con lo que hago. Y en segundo lugar, llama a acciones concretas como consecuencia de esa coherencia. Entonces, si me desafía la coherencia, me desafía con una propuesta concreta. Y vuelvo a unos versículos del capítulo 1. Pero voy a tomar agua porque me está molestando la tos. Perdonen. Vuelvo al capítulo 1, versículo 13. Y fíjense que el versículo 13 empieza diciendo, por tanto, cuando así, por tanto, en consecuencia, está refiriéndose a lo que venía diciendo, por tanto, ciñan vuestros lomos. O en la versión internacional, nueva internacional, dice, dispónganse para actuar. Por eso, dispónganse para actuar. Entonces, si lo que estoy diciendo les suena inteligente, les suena sabio, les suena coherente, el café ya me lo tomé, si te suena coherente, entonces disponete para hacerlo. Dios nos está hablando a vos y a mí en esta mañana. Y Dios nos está diciendo, si la Biblia, que decís que amás porque entendés que es la palabra de Dios, que es la guía de Dios para tu vida, que es sabiduría para todo aquel que en ella es instruido. Si entendés que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿por qué no temes a Jehová? ¿Por qué no actúas en consecuencia? ¿Por qué no haces lo que debes hacer? Buen día, Eduardo, bienvenido. Te pudiste conectar, qué bueno. Entonces, el llamado a la coherencia va acompañado de un desafío a la acción. Y aquí vuelve a aparecer este elemento de incomodidad en la escritura. El elemento de incomodidad tiene que ver con aquellos desafíos, con aquellos retos, con aquellas apelaciones que tienen que ver con mi vida personal, cuando lo que me han enseñado, lo que yo creo haber aprendido, después ustedes pueden buscar en el diccionario que la palabra aprender tiene dos formas distintas de ser escrita. Aprender así, todo de corrido con una E, y otra, esto seguramente muchos de ustedes ya lo saben, y la otra es aprehender con dos E y una H en el medio. Si no la sabías, anda a buscarla. Y fíjate el significado, la acepción de cada palabra. Porque una cosa es adquirir conocimiento. El aprender es adquirir conocimiento. Ya aprendí. El aprehender con la H en el medio significa apropiarme de ese conocimiento con tal capacidad de que yo pueda llevar a cabo lo que he aprendido. Hacer propio ese conocimiento, asumirlo. Mirta, bienvenida. Gracias por estar conectados. Entonces, en el versículo 13, el llamado a la acción dice, dispónganse para actuar. En el versículo 17, donde dice, si invocan al Padre, que sin excepción de personas juzga todo, la acción dice, condúzcanse en temor. Si Dios es tu Padre, entonces temele. Temerlo no es tenerle miedo. Gracias, Pablo. Sí, hacerlo carne. Ahí estoy leyendo, vamos con delay, pero sirve. Si Dios es tu Padre, y entendés, como dice Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, entonces coherencia.
temé a Jehová. Conducite, dice acá el 1:17, conducite en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aclara, ojo, que esto de temer a Dios no es, un determinado momento, no es un determinado tiempo, no es la acción o la actuación mientras estoy en, con o donde, sino todo el tiempo de mi peregrinación, todo el tiempo de mi vida cristiana. Insisto, si decimos que Dios es nuestro Padre, eso tiene que demostrarse con coherencia en nuestra vida. Entonces después, en el capítulo 2, dice, la coherencia implica otra acción, la acción de desechar toda malicia, y en el versículo 2:2 ahora, primero 2:1, desechar toda malicia, en el 2:2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. No temor a desviarse. El concepto de temor a Jehová, el temor a Dios, de Dios, es para mí la mejor definición, porque estas son expresiones muy particulares, la mejor manera de explicar el temor a Jehová es un respeto reverente. A mí me gusta ilustrar el concepto de temor a Dios. Lamentablemente necesitamos utilizar ilustraciones, pero ninguna ilustración que pretenda aclarar el concepto de Dios sirve, porque Dios es tan inasible, tan incomprensible, inalcanzable, que torpemente usamos ilustraciones para acercarnos un poquitito a un entendimiento, pero Dios siempre será imposible de abarcar en nuestra mente carnal. Entonces, mi ilustración es la energía eléctrica. Nosotros no metemos el dedo libremente en el enchufe porque tenemos temor de la energía eléctrica. Ese temor, obviamente, es temor a morir electrocutado. Pero no por ese temor dejamos de usar la energía eléctrica. Y la usamos prácticamente en el 95% de las cosas todos los días. Entonces el temor, ese respeto reverente que le tenemos a la energía eléctrica, nos hace que podamos recurrir a ella y beneficiarnos de ella, pero teniendo los recaudos necesarios y suficientes para que la energía nos sea de bendición y no nos mate. Yo aprendí en mi juventud con un electricista que, además de ser electricista, era un docente, y yo estaba ahí, era adolescente más que joven, y estaba ahí mirándolo y haciéndole preguntas. Pobre hombre, me tuvo que aguantar mientras trabajaba. Y este hombre me dio algunas lecciones muy sencillitas de electricidad y me desafió, mientras él trabajaba, a que yo tocara con mis dedos peladitos el cable, el positivo de la energía. Y como yo le tenía mucha confianza a este hombre, y porque él me había explicado todas las cuestiones lógicas de la energía, me animé a tocarlo y lo hice, y esto, debo decirlo, me sirvió en alguna oportunidad que no tenía la posibilidad de cortar la energía, la llave general, y tuve que trabajar a dedo pelado con la energía eléctrica para conectar un tomacorriente. Bueno, el tema es ese. Yo temo a la electricidad, pero conociéndola y manejándome adecuadamente, me atrevo a tocar el cable con el positivo a 220 sin miedo a que me mate, porque la trato con respeto. Respeto la ley de la energía eléctrica. Sé cómo, cuándo y dónde debo tocarla para que no me mate. Entonces, uso esa ilustración para ejemplificar lo que significa el temor de Jehová. Jehová no está dispuesto a matarnos ni destruirnos, por el contrario, está dispuesto a salvarnos, a sanarnos, decirnos y a potenciarnos. Pero si yo desoigo, desatiendo la ley de Dios, como desatendería la ley de la energía eléctrica,
lo que haga puede destruirme, no porque Dios me quiera matar, porque quien genera la energía eléctrica y la distribuye casa por casa no tiene el propósito de electrocutar a los habitantes, simplemente tiene el propósito de brindarles un servicio que los beneficie. Pero si el que está en la casa no trata con respeto y reverente a la energía eléctrica, puede morir y la central de energía no se hace cargo porque no fue su propósito ni su intención. Lo mismo pasa con Dios. Exactamente lo mismo. Si no tenemos un temor reverente de Dios, si no tenemos un respeto reverente de su santidad, de su justicia, de su amor, de su gracia, podemos aprovecharnos equivocadamente de ese pseudo beneficio de la gracia y en definitiva estamos metiendo los dedos en el enchufe y estamos muriendo. Alejandro, temor, cuidado, respeto, precaución a las consecuencias de una mala acción. Alejandro entiende bien este porque es electricista matriculado, entre otras cosas. Así que, y él me ha enseñado algunas otras cosas también. Entonces, el temor reverente es conocer a Dios, conocer su justicia, conocer su gracia, conocer su amor, conocer su benevolencia, pero conocer también las consecuencias humanas, no de la ira de Dios, no del castigo, no del deseo de Dios de destruir al que no le obedece. Pues eso sería un Dios de la mitología, un Dios caprichoso de la mitología, no es el Dios de la Biblia. Pero, si Dios me está diciendo, anda por este camino que es seguro y no vayas por el otro porque hay peligro de muerte, y yo antojadizamente voy por el que se me dio la gana en contra de la dirección de Dios, y me va mal por no haber oído y respetado reverentemente la guía del Señor. Entonces, el principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es conocer a Dios, conocer la palabra de Dios, entender el propósito de Dios e ir por ese camino porque es lo más sabio. El principio de sabiduría es un respeto reverente a la justicia, santidad, sabiduría, dominio, autoridad y un montón de atributos más de Dios. Y el apóstol Pedro, muy bien instruido como judío practicante, pero ahora conocedor de la gracia divina por medio de Jesucristo y una vida de experiencia consagrada a la voluntad del Señor y a la prosperidad de la iglesia, está ya en la postrimería de su vida con todo el cúmulo de sabiduría adquirido, diciendo, hermanos, yo no estoy aquí como un maestro diciéndole que ustedes tienen que imitarme a mí. El apóstol Pablo sí lo hace y Pedro lo podría haber hecho. Pero está diciendo, no sean incoherentes. Y sabemos que Pedro fue incoherente. Y entendemos que, porque sabemos, en una de las cartas del apóstol Pablo, habla de una de las incoherencias de Pedro y que tuvo una confrontación con Pedro, porque Pedro era un hipócrita. No sé si ustedes recuerdan el pasaje, pero el apóstol Pablo lo confronta a Pedro por la hipocresía de que mientras estaba con los gentiles, con los no judíos, no había ningún problema, pero cuando llegaban de Jerusalén los judíos, él actuaba de una manera diferente. Tenía una incoherencia en su conducta. Entonces, el apóstol Pablo, que era pro-gentil y que luchaba para que los gentiles se sintieran y supieran, fueran respetados con espiritual y cristianamente como los judíos, y que no se les exigiera a ellos hacerse judíos para ser buenos cristianos, lo confronta a Pedro. Bueno, un llamado a la incoherencia de Pedro fue el mismo Jesús en aquella visión en la terraza, cuando le baja el lienzo lleno de animales y le dice, mata y come, para prepararlo mental y espiritualmente para que él estuviera dispuesto a ir a la casa de un gentil que era Cornelio, en Cesarea, a predicar el evangelio. Y luego se sorprende porque ve que el evangelio de Jesucristo también
cansaba y la unción del Espíritu Santo también llenaba a los no judíos. Bueno, Pedro sabía de incoherencias, Pedro sabía de hipocresía. Y, y con la experiencia propia le está diciendo a los hermanos, no sean como yo. No lo dice así, pero de alguna manera es. Entonces, el apóstol Pedro en esta carta está apelando a la coherencia, llamando a la acción y enfocándose en un propósito. Entonces, la acción en el versículo 4, por fin, fíjense, caramba, media hora y recién llegamos al versículo 4. Es mi culpa, yo sé que es mi culpa, pero me encanta reforzar conceptos para mí, porque yo mismo los voy viendo, los voy encontrando, digo, pero este concepto no lo remarqué y me parece tan interesante. Así que ya les dije al principio, acepto las críticas y de ahí a que les haga caso es otra historia, pero las entiendo, las acepto y las leo. El versículo 4 dice, otro llamado a la acción concreta, enfocándose en el propósito. Entonces, si gustaron la benignidad del Señor, si son tan obedientes de desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, y desean como niños recién nacidos leche espiritual, entonces acerquémonos a Él. Acerquémonos a Cristo. Este llamado de acercarnos a Cristo implica que no estamos cerca. Si tenemos que acercarnos, esas preguntas capciosas que hacemos en un juego de niños o adolescentes, ¿no? ¿Qué hace falta para que alguien pueda acercarse? Bueno, que esté lejos. Si no está lejos, no se puede acercar. Esas obviedades que tienen que ser leídas entre líneas. Acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí Pedro está entrando en una ilustración. A Pablo también le gustaban mucho este tipo de ilustración, a San Pablo le gustaban este tipo de ilustraciones. Esta es la ilustración de la imagen de la construcción, la piedra o ladrillo. Vamos a ponerlo, no hacemos violencia al texto bíblico si cambiamos la palabra piedra por ladrillo, porque lo que importa es el significado. Yo no soy un fanático literalista, creo que las palabras tienen su valor, su importancia, pero el significado de la palabra, el significante de la palabra, tiene muchas veces mayor importancia que el significado. Porque si solamente nos vamos a reducir al significado literal, entonces tenemos que entender que Pedro nos está llamando cascotes, que somos como piedras, duros, cabezones, impenetrables. Entendemos la alegoría y así como cada palabra tiene un significado, pero también un significante que tiene que ver con el contexto en el que se está expresando, en la Biblia mayormente tenemos que encontrar los significantes de las palabras. Entonces, si Jesús es la piedra viva y en la construcción, las piedras, como los ladrillos, son necesarios para levantar paredes y para construir viviendas y templos, si Él es llamado la piedra angular que desecharon los... Bueno, me estoy adelantando al versículo 5, voy a leerlo. Vuelvo al 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados
como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La piedra que los edificadores desecharon es una cita del Salmo 118, 22. Si ustedes van al Salmo 118, 22, van a encontrar prácticamente la misma expresión. Y se está refiriendo a el criterio de los hombres contrapuesto al criterio de Dios. Los hombres siempre vamos a creer que nuestro criterio es el mejor, aun cuando seamos bastante o extremadamente cuidadosos en ser, permítanme las comillas, humildes, de escuchar consejos, de prestar atención a la opinión de otros, de recibir enseñanza. Nunca perdemos esa fuerza profunda de nuestro interior de creer que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos es lo mejor, a menos que nos convenzan y nos conviertan y nos llamen al cambio. Eso sería un punto de madurez muy importante, que seamos capaces de ser enseñables al punto de ser dóciles al aprendizaje y dispuestos a la transformación, que en definitiva es absolutamente lo que Dios desea, anhela, espera, propone de cada uno de nosotros. Que seamos dóciles a su enseñanza, sensibles a la guía de su espíritu y dispuestos a ser transformados. Por eso, si dice Pedro, a quien le costó en carne propia estas transiciones, él dice, si Dios es vuestro Padre, que se note coherencia, que se note en las acciones. Si han gustado la benignidad del Señor, que se vea. Miren, si alguien masticó un diente de ajo, no sé para qué lo harían, si por una cuestión de salud o por jugar, pero si alguien masticó un diente de ajo hace 10 minutos, no necesita decir que lo hizo. A varios metros a la distancia, todos lo van a percibir. Bueno, de alguna manera, si realmente Dios es nuestro Padre, si Él es nuestro Señor, si Jesucristo es nuestro Maestro, si la Biblia es la máxima autoridad de fe y práctica en nuestra vida, si lo es, no si lo decimos, si realmente lo es, no hace falta decirlo. No hace falta decirlo. Porque lo que es, se manifiesta. Ahora, nosotros conocemos personas extranjeras que hablan naturalmente otro idioma y han aprendido el español, o que hablan español pero en otras latitudes, un venezolano, un colombiano, un sanjuanino, un tucumano. Y si tenemos un buen oído, no necesitamos que nos digan de dónde son. Porque al escuchar su tonada, podríamos deducir su procedencia. No hay que hacer ninguna declaración. Cuando un cristiano necesita decir que es cristiano, algo está mal en su vida cristiana. Porque no debería ser necesario que uno lo diga para que el otro lo note. Creo que está claro el concepto. Me parece que si abundo en esto, lo voy a aburrir. Pero es lo que está diciendo Pedro. Coherencia, por favor. No digan con su boca que Jesús es el Señor si en tu corazón no estás dispuesto a hacer lo que se te dé la gana y solamente querés aparentar por alguna cuestión
social, cultural, familiar, religiosa. Pero ¿de qué te sirve la? Porque en definitiva lo que Dios quiere es que hagamos algo que nos sirva. ¿De qué me sirve presentarme en una propuesta laboral diciendo que soy un ingeniero especializado en cibernética cuántica? Y después me sientan en una computadora y no sé apretar 3 teclas seguidas en coherencia. ¿De qué me sirve decir algo que no es cierto? Podría impresionar a un ignorante. ¿Y de qué me sirve esa impresión que yo le cause? ¿De qué me sirve? Y Dios quiere que lo que yo haga me sirva. Dios quiere que lo que yo crea me sirva. Dios quiere que mi vida y tu vida sean potenciadas por su Espíritu Santo para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia, para que Él sea exaltado, pero para que nuestra vida sea enriquecida y la vida de otros sea bendecida a través de la nuestra, por la gracia de Dios, a través de nosotros. Parece muy sencillo, pero implica trabajo. Pablo dice, no podemos poner nada de esa práctica, claro, claro, exactamente, en la presencia del Señor, ¿no? Pregunta Alejandro, ¿esto no tiene que ver con conocer de la vida cristiana, pero no haber entregado verdaderamente el corazón a Cristo? Falta el signo de interrogación, Alejandro, por favor, no te lo olvides, para que yo vea que es una pregunta. Sí, gracias, Alejandro. Una vida religiosa, yo repito mucho esto, una vida religiosa no necesariamente es una vida cristiana, y lamentablemente la religiosidad suele ser el enemigo de una vida cristiana. Es decir, la religiosidad sería la práctica de la hipocresía de la cristiandad, o del cristianismo, mejor dicho. Uno se vuelve religioso cuando quiere mostrar algo que espiritualmente no es ni quiere ser. Ejemplo, el joven rico. El joven rico dice, soy religioso, conozco los mandamientos y los cumplo desde mi niñez o desde mi infancia. Está mostrando sus credenciales religiosas y se las está mostrando a Jesús. Y le está diciendo, yo soy un religioso y creo que como buen religioso, no solo un religioso común, un muy buen religioso, porque he guardado los mandamientos desde mi niñez. Gracias, Alejandro, por los signos de interrogación. Soy un religioso muy bueno desde mi niñez. Y viene a Jesús y uno dice, pero qué caradura, ¿no? Qué atrevimiento. Mirá, vos y yo somos peores que ese joven rico. ¿Con qué caradura y con qué atrevimiento va a la presencia de Dios a decirle, Señor, bendecime, Señor, enriqueceme, Señor, ayúdame, porque, y le mostramos o pensamos en nuestras credenciales. Y Jesús no se come el verso de la religión, precisamente porque Jesús predicó muy duramente en contra de la religiosidad. Y le dice, está bien, no lo contradice, está bien, ¿conoces las escrituras? Sí, las conozco bárbaro, las guardo, perfecto, listo. Andá y ponelas en práctica, le dice. Vende lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime. Y esto le pegó en el hígado al joven rico. ¿Por qué? Porque su religión teórica era el judaísmo, pero su religión práctica era la riqueza. Y es allí donde Jesús demuestra que Él ve el corazón y no se come el verso de nuestro discurso religioso. Entonces, coherencia, por favor. Y vamos a encontrar este llamado a la coherencia en cualquier pasaje de la Biblia que leamos con detenimiento y con cuidado. Coherencia, por favor. Chapeamos, claro, dice Nani. Chapeamos. Creemos que engañamos a alguien, pero no engañamos a nadie, a nosotros mismos, solamente con torpeza. Entonces, acercarnos a la piedra viva, acercarnos al ladrillo que la tiene clara, nos va a convertir en buenos ladrillos. Estamos llegando al final de nuestra clase
Y si no avanzamos ni medio versículo, es por absoluta y pura culpa mía. Pueden decirme después por acá o por WhatsApp, todas las cosas que quieran, y yo las leeré y las entenderé. Y lo más difícil es tratar de a lo que coincido con ustedes. Acerquémonos a él, piedra viva, que los sabios hombres de la construcción desecharon porque pensaron que no servían, pero para Dios es la mejor. Y aquí podríamos explayarnos en las cualidades, en las capacidades, en las habilidades, en los dones que Dios ha vertido, que ha impartido sobre nosotros y que muchas veces por nuestra baja autoestima, por alguna cuestión sociocultural, educativa, por distintas razones, nos cuesta a nosotros creerle a Dios de que tenemos esas virtudes. Laurita. Sí, claro, Laura. El amor es fundamental y no el temor del miedo, correcto, pero claro, el temor de Dios, ese respeto reverencial implica un amor que se establece, se crea y se desarrolla en la comunión con Dios. En cuanto más conocemos a Dios, más crecemos y más le amamos, no hay otra forma. Laurita, una preciosa niña de 12 años con un coeficiente intelectual envidiable. Discúlpenme, pero tenemos que ir cerrando. Yo me quedaría, pero tengo que ir a cambiarme para el culto. Volvemos al versículo 4 el domingo que viene, pero prometo, reverentemente, arrancar el versículo 4 que ya hemos visto y darle para adelante. ¿Qué les parece? ¿Me perdonan? Yo sé que sí, porque ustedes me aprecian. Que Dios les bendiga. Oramos. Gracias, Señor, porque una vez más en esta mañana podemos explayarnos en la lectura, en la meditación, en la reflexión, pero necesitamos que esto que hemos entendido sea aprehendido en nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos hable, nos siga hablando, para que podamos dejar la incoherencia, para que podamos practicar en obediencia a tu voluntad, para que cada una de nuestras vidas cumpla el propósito para lo que lo creaste, para alabar tu gloria y tu nombre, para ser bendecidos y para ser instrumento de bendición. Te pedimos, Señor, que nos sigas hablando en este día y cada día de esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. No se olviden ahora, cuando termina esto, pongan un like, un dedito, hagan un comentario, que sea lindo, por favor. Si no, no lo hagan. Y nos vemos en un ratito en el culto. Que Dios te bendiga.